Señal directa. 2:30 p.m. Le agradezco que me atienda la llamada para esta entrevista al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, el presidente Alfonso Hernández Barrón. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y lo primero, además de agradecerle que me conteste la llamada, es preguntarle cuál es la situación que guardan los derechos humanos aquí en Jalisco. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Saludo desde luego a todo el auditorio de Señal Informativa en esta segunda edición de Canal 44. Pues nos llega el 10 de diciembre de 2020 en medio de fuertes crisis de derechos humanos en todo el planeta. Omar, de entrada tenemos que afirmar que la pandemia provocada por el COVID-19 ha venido a quitar el velo a una realidad que con frecuencia se niega en los discursos políticos, pero que hoy ha sido evidente que ningún gobierno del planeta logró garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía. Y aquí no solamente hablamos de las grandes potencias que hemos visto cómo se han visto rebasados, por ejemplo, sus sistemas de salud, sino también a nivel local, a nivel nacional y desde luego en todos los municipios de Jalisco. Esta situación nos debe replantear la forma en que venimos organizándonos como comunidad para que en el marco de esta conmemoración de los derechos humanos podamos replantear la ruta de las políticas públicas que se han generado desde los gobiernos, porque es evidente la debilidad institucional para garantizar los derechos humanos de las personas, Omar. Sin duda alguna, este último año, como bien dice, los derechos humanos pues estuvieron casi siempre olvidados de las autoridades. Y aquí en Jalisco hubo por lo menos un caso muy emblemático, el de Giovanni López, este joven que murió en una cárcel municipal en el municipio de Ixtlahuacán, pero que no es el único caso. Apenas en la víspera de este día ya se dio a conocer otro caso en el Ayuntamiento Tapatío. ¿Qué está sucediendo con las policías municipales, presidente? Pues lamentablemente los niveles de violencia y los tipos de violencia se han incrementado en todas partes. Eso va a ocasionar, entre otras cosas, que por parte de esta Defensoría vamos a concluir el presente año con la mayor cantidad de recomendaciones que se han emitido en su historia. Simplemente acabamos de dar a conocer hace unos días 125 recomendaciones, una para cada gobierno municipal, en la que estamos documentando las omisiones o las actuaciones indebidas para garantizar los derechos de las mujeres en materia de igualdad sustantiva y del derecho de acceso a una vida libre de violencia. En otros casos, como los que tú ya comentas, hemos emitido informes especiales, recomendaciones, aunque en el particular de Giovanni, este fue un caso que atrajo, ejerciendo la facultad que tiene la CNDH. Nosotros, no obstante, emitimos un informe especial en el que determinamos que era una ejecución extrajudicial y que desde luego pues ya solamente estaríamos a la espera de que se identifique quiénes son las personas responsables una vez que se haya garantizado el debido proceso para para que se emita la resolución correspondiente por parte de nuestra homóloga nacional. Pero así como en este caso y otros más, como este último que también comentas, que ya iniciamos de forma inmediata la atención y la búsqueda y estaremos documentando y desde luego emitiendo la resolución que en su caso resulte, pero son muestras de cómo se han incrementado las violencias. Pero aquí lo importante, Omar, es rescatar que desde antes ya veníamos cargando un rezago en muchísimos procesos de atención y de deficiencias en los distintos procesos a cargo de las autoridades. Y ahora la pandemia pues ha incrementado esta situación de vulnerabilidad y nos interpela a la actuación responsable para mejorar la forma de organizarnos como comunidad. No podemos continuar con la lógica del poder que se ha manejado hasta este momento. Debemos replantear las políticas públicas y las acciones colocando en el centro el respeto a los derechos humanos. Es la única alternativa para mantener la estabilidad institucional y lograr la paz social que tanto estamos buscando. Los gobiernos que no se comprometen con los derechos humanos están destinados a fracasar y a convertirse en gobiernos autoritarios. Hoy nosotros hemos documentado cómo muchos gobiernos incurren desde luego en los excesos, o simplemente hay una debilidad para poder garantizar que los procesos se desarrollen conforme lo establecen las leyes.
Y, por ejemplo, ahora estamos, desde luego que lamentamos mucho que muchos gobiernos municipales hayan incrementado impuestos cuando la solicitud de este organismo y de organismos internacionales fue que no se realizaran ese tipo de aumentos. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación que, además de golpearnos sanitariamente en el tema de la salud, también ha sido una crisis económica y que va a continuar y que va a afectar a quienes menos tienen, de tal forma que pues tenemos que seguir insistiendo en que los gobiernos se ajusten además a lo que han establecido en sus planes municipales de desarrollo, en donde deben de tener incluida la perspectiva de la Agenda 2030. De tal forma que llegamos a este 10 de diciembre, a este 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teniendo hoy como nunca grandes rezagos en materia de derechos humanos, pero también teniendo la luminosidad que nos da tanto la declaración como la Agenda 2030 para que los gobiernos puedan salir adelante junto con la población después de esta crisis que nos ha golpeado a toda la humanidad. Sentido, y aprovecho que se está discutiendo la ley de ingresos y egresos del Estado. La petición de la Comisión y de los órganos internacionales es no aumentar impuestos. Esa fue un planteamiento. De hecho, se están renegociando y se están manteniendo las moratorias para el pago de deudas en algunos países, todos lo sabemos, de tal forma que los gobiernos tienen que tener ese enfoque de derechos humanos. En esta emergencia nadie debe quedarse atrás. Ese es el mandamiento que nos dan desde las instancias internacionales y que todos por lógica lo asumimos, porque si bien hemos tenido actitudes inexplicables por parte de algunos sectores de la población, como aquellos que inexplicablemente agredían o agreden a nuestro personal de salud solo por portar su uniforme, también hemos tenido la otra cara de la moneda, que han sido acciones muy solidarias desde no solamente las instituciones públicas, desde las cientos de personas, miles y organizaciones civiles que han hecho acopio de víveres, que han generado recursos para apoyar a los grupos vulnerables. Por ejemplo, ahora que estamos entregando el reconocimiento Tenamastri a quienes trabajan por los derechos humanos, además desde luego del destacado trabajo que ha realizado la Universidad de Guadalajara, que es la institución pública que más certezas le ha dado a la población en medio de esta pandemia, sobre todo si consideramos las confrontaciones políticas que en muchas ocasiones han acompañado a las decisiones que toman los gobiernos, ha sido la Universidad de Guadalajara con el conocimiento científico, pero además con toda su infraestructura y en coordinación con los hospitales civiles, quienes más han trabajado para garantizar nuestros derechos humanos. Y ustedes lo saben también como parte de esta universidad, que no solamente se quedó en esto, sino que ha mantenido la matrícula, ha mantenido también el trabajo para garantizar el acceso a la educación, abrió un centro de aislamiento para romper la cadena de contagios, se abrieron laboratorios, se generaron despensa y víveres para apoyar a quienes más lo necesitaban. Pero no solamente han sido las instituciones públicas, desde luego también los servicios de salud, local, federal, pero también los hospitales privados, que aquí hay que reflexionar, Omar. Hay muchos hospitales privados que no se reconvirtieron, es decir, no asumieron el reto de poder atender también a personas con enfermedad provocada por este virus, y solamente unos cuantos se reconvirtieron, mostrando que hay un compromiso social, es decir, esta perspectiva de empresas y derechos humanos, como también lo hicieron algunas otras universidades privadas. Es pues esta una muestra de cómo ha habido diferentes actitudes frente a esta pandemia que han sacado lo mejor, pero también lo peor de un lado torvo de una sociedad que todavía discrimina y que pues se suma a la de por sí ya situación compleja de las múltiples violencias que nos han afectado a todas las personas. Me quedan unos minutos. Quisiera hacerle dos preguntas más, dos temas distintos. Y el primero de ellos tiene que ver con la materia pendiente que tiene la autoridad estatal en materia de desaparecidos. Ahí, ¿qué es lo que han podido determinar en las últimas semanas? Nosotros a lo largo de este año hemos seguido documentando muchos casos, Omar, lamentablemente, y hay que decirlo, hay un rezago, faltan recursos, falta personal, faltan más infraestructura para poder garantizar el acceso a la justicia y a la verdad, el acompañamiento, la reparación integral del daño de las víctimas. No se puede tapar el sol con un dedo. No solo nuestro estado, nuestro país entero tiene en la agenda de personas desaparecidas el mayor reto, el mayor desafío, el mayor rezago. Se requieren más acciones por parte de los gobiernos. El gobierno federal todavía no ha cumplido con la instalación del laboratorio de genética y de las instalaciones que prometieron para Jalisco. En Jalisco los esfuerzos no alcanzan para poder procesar todos los cuerpos que se encuentran, para garantizar este trato humano que hemos pedido desde
siempre y que desde luego se acrecentó desde aquella crisis de los trailers, que nos ha tenido participando en todas las sesiones del Comité de Innovación. Es decir, esta sigue siendo, sin duda, para Jalisco, la agenda más demandante. Y por último, presidente, los pobladores de Tamacapulín están preocupados porque el gobierno federal ha etiquetado 300 millones de pesos para el presupuesto de egresos del siguiente año. Ahí, ¿qué puede hacer una organización, una institución desde el ámbito estatal para darle acompañamiento a estas personas que tienen 15 años en lucha? En este caso hemos emitido, y es el único caso de todo en el Estado en que hemos emitido 2 recomendaciones. En el caso de la presa del Zapotillo, seguramente quedará registrado en la historia como uno de los proyectos fallidos que, no obstante, han provocado mayores violaciones y vulneraciones a los derechos humanos de las personas. Cuando los gobiernos dejan de atender el derecho de las poblaciones, por más pequeñas que éstas sean, pues son gobiernos que no están comprometidos con la agenda de derechos humanos. Nuestra solidaridad y acompañamiento con la población de Temacapulín, Acacico y Palmarejo continúa y seguirá, porque evidentemente este proyecto nació con el pie izquierdo, violando el derecho a la consulta, a la participación, y hasta la fecha ha provocado que se gasten millones de pesos del erario público para una obra que todavía no logra garantizar los derechos humanos de las personas. Perfecto, presidente, pues le agradezco mucho su tiempo, estos minutos que nos regala para el auditorio de Señal Informativa. Y bueno, pues ahí tiene usted las materias pendientes que hay en derechos humanos. Muchas gracias. Hasta pronto, Mar. Que esté muy bien. Son las 2 de la tarde con 42 minutos. Voy a ir a una pausa y regresamos a la recta final de Señal